Estimados estudiantes, un gusto poder otra vez estar con ustedes. Mi nombre es David Yumiquinga, su docente de Educación Cultural y Artística. En la clase de hoy vamos a revisar un tema que es muy importante en el arte. Es una vanguardia que ha permitido percibir el arte de diferente modo, de diferente forma, el cual en su tiempo dio una gran controversia, pero ahora en la actualidad es una técnica muy conocida, un estilo muy famoso. Vamos a hablar del cubismo. El cubismo, como ustedes saben, el cubismo nace gracias a dos personas muy importantes, ¿no? Con la influencia de un artista anterior, que es Paul Cézanne, pero el cubismo nace en el año, en el siglo XX, en 1907 y 1917, con dos personajes muy importantes, que es Pablo Picasso y también Georges Braque. Esta nueva corriente revoluciona la forma que representaban los temas, la realidad a partir del Renacimiento, y tuvo una fuerte influencia en el desarrollo artístico del siglo XX. Para eso, también tenemos que entender los pintores, los pintores cubistas, en el lugar de describir fielmente lo que rodeaba, descompusieron la realidad en planos y formas geométricas. Para que se entienda de mejor manera, vamos a ver este globo. Como ustedes ven, este globo tiene un poquito de forma circular, pero los cubistas se pusieron a pensar y sacan la idea, ¿por qué tiene que ser obligatoriamente circular? ¿Por qué no puede ser un globo cuadrado? ¿O por qué nuestro rostro tiene que ser circular, simétrico? ¿Por qué no puede tener un ojo más grande, un ojo más pequeño? ¿O por qué mis labios tienen que estar en esta forma? ¿Por qué mi cuello es pequeño? Mis orejas iguales. ¿Por qué es tan simétrico? Mejor cambio las formas que percibimos por figuras geométricas. Entonces, como podemos ver, soy circular, las cabezas empiezan a deformarse, los ojos se deforman, las orejas, el cabello, entre otros factores. Y algo muy importante, nosotros percibimos de forma circular este globo, pero ellos empiezan a dar una, una presentación muy diferente a lo que se ve. Listo, como podemos observar en esta imagen de aquí, podemos darnos cuenta de lo que les explico. Como pueden ver, estas imágenes empiezan a tomar un sentido figurativo. Como podemos ver, nosotros podemos observar aquí que el artista empieza a representar unas figuras geométricas. Miren, está un cuadrado. También encontramos lo que es líneas muy pronunciadas, líneas rectas muy exageradas. La mayoría son líneas rectas. También encontramos cuadrados, triángulos, entre otras figuras geométricas. Pero si nosotros observamos estas figuras geométricas, representa una figura en específico. Miren, un violín rectangular, aquí ya es deformado, un violín deformado, miren. Entonces, ese es el impacto que tiene el arte del cubismo. Listo. Las etapas. Esta etapa del cubismo tiene dos etapas muy importantes. El cubismo analítico, que en el cual su percepción es su percepción de percibir lo que el artista presenta necesita de un análisis un poco más profundo. Se caracteriza por la acentuada fragmentación en planos y formas que uno se pone a ver y dice, pero ¿qué es esto? Necesito ver qué se entiende esto. Entonces, las figuras geométricas son más pronunciadas y los colores apagados. Luego viene el cubismo sintético, desarrollado a partir de 1912, que implementó una recuperación parcial del color. Empiezan ya a jugar con el tono, con las luces, las sombras, porque en el anterior, en el analítico, eran colores
planos y formas muy geométricas, pero acá en el analítico ya, en el sintético ya empieza a tener una forma más figurativa, más fácil de entender, para que podamos nosotros comprender de mejor manera. El cubismo analítico. Como podemos observar, aquí en el cubismo analítico, nosotros encontramos a simple vista, solo se parece que existieran cuadrados, pero si veo más a profundidad, es un barrio, es un pueblito, miren. Aquí está el techo, aquí está la casa, miren, podemos observar aquí también el techo, y son solo figuras geométricas. Miren, aquí está la casa, también encontramos la ventana, acá también está otra casa, aquí está la chimenea de esta casa de acá, miren. Entonces, es un poquito más complicado analizar la obra porque tenemos que tener un poco más de tiempo, poderle ver de mejor manera para entender qué es lo que está dibujando. Entonces, al presentar muchas casas, puertas, nos da a entender que es un barrio, un pueblo que ha dibujado el artista, que también presenta montañas, nubes, pero a simple vista es muy difícil de entender. Solo vemos cuadrados, rectángulos y colores planos. Miren, colores tan sencillos, no tienen un volumen en específico. Entonces, esa es la idea del cubismo analítico. Luego viene el cubismo sintético. Miren, más fácil de entender. Ya no tiene esta dificultad de qué es lo que ha dibujado el artista, qué mismo quiere transmitir, sino que nos damos cuenta que aquí ya hay elementos que a simple vista nosotros podemos reconocer. Claro que su forma cambia radicalmente, porque nosotros una guitarra no es que sea así. Normalmente la guitarra viene de una forma más ovalada, va por acá, aquí va la parte aquí va esto y aquí van las cuerdas. Pero si nosotros vemos acá, la guitarra cambia completamente. Vemos que ya las líneas son más largas, más extendidas, son más exageradas, se podría decir. Igual la manzana cambia de forma. Y miren, presentamos figuras geométricas, triángulo, encontramos otro triángulo, encontramos un rectángulo, entre otras figuras. Miren, el pañuelo tiene sus bordes son más figuras geométricas, miren. Podemos entender y es más fácil de comprender, ya no es como el analítico que tenemos que tener un tiempo para poder interpretar qué mismo es, qué es lo que quería el artista transmitir, los colores, por qué el color. Como nosotros ya vimos la teoría del color, podemos entender qué colores usó, si el artista estaba feliz, el artista estaba triste, el artista se sentía con frío, emocionado, entre otros. Luego viene algo muy importante. Recordemos que el cubismo nace a partir de dos artistas muy importantes, Pablo Picasso y George Brooks. Listo, entonces, esto es muy importante. Pablo Picasso y George Braque, no se olviden esto, Pablo Picasso y George Braque en 1907 a 1917. Ese fue el periodo que duró. Listo. Algo muy importante, las características del cubismo. Toca tener muy presente esto. Descomposición del objeto y la figura en múltiples facetas geométricas. Luego viene simultaneidad, cosas iguales, cosas que abordan mucho y son iguales. Son en el arte, en el cuadro, abordan muchas formas repetidas. Abstracción y simplificación. De un círculo le podemos hacer un cuadrado o de un rostro, para no complicarnos, le hacemos con figuras geométricas como intentando darle igualmente un rostro, no importa en qué parte se pongan los ojos, ya no tiene esa simetría que nosotros tenemos, que son el espacio de aquí, el espacio del ojo al otro ojo, desde la parte de aquí del ojo hasta la oreja, de la parte de aquí hasta el mentón, de la parte de aquí hasta la oreja, de la parte de aquí hasta la oreja, sino que empiezan a, a hacerle más simple, más sencilla. Pongamos el ojo aquí, la cabeza acá y queda, listo. Miren, vamos a ver la obra de acá. Miren, la nariz ya no se complica. Un triángulo y le pinto. Los ojos, listo.
Los labios no tienen que ser tan perfectos como aquí tenemos estas partes de acá, ¿no? Sino que más sencillo. La- eh, los pómulos tampoco, miren, solo son figuras geométricas que si nosotros vemos de lejos nos damos cuenta que son rostros. Este podría entrar en el analítico. Listo. También otro aspecto muy importante, otra característica muy importante es el uso de tonalidades de colores limitadas. Como podemos ver, miren, son colores muy repetitivos. Rojo, amarillo, como podemos ver aquí, está el rojo, anaranjado, amarillo y el azul, y el negro. Y eso es todo en la creación, estos colores. Listo. Luego viene la técnica del collage y otras técnicas mixtas. Aquí ya es un poquito más complejo porque ya introducían otras técnicas para poder crear esto. Luego se cuestiona el academicismo, que cómo tiene, porque por qué tiene que ser así? No, nosotros vemos así, vemos que el rostro es simétrico, todo tiene una medida, y así tiene que ser. Y los artistas decían, no, yo creo que se ve así, yo creo que un rostro está así, no necesita ser tan perfecto, tan cumpliendo los cánones estéticos, los cánones de belleza, no, sino que puede ser de acuerdo a mi percepción. Y eso es que por eso tienes cuestionamientos, si es que estaban bien o estaban mal. Se pueden establecer tres etapas o fases. Listo, que ya vamos a entender un poquito más de las etapas y fases. Listo. Aquí otro ejemplo. Podemos observar que también tiene figuras geométricas. Miren, miren, no se dificulta a la hora de crear esto. No se ponen a ver cómo le hago, es que no me sale el rostro, tiene que ser bien asimétrico, ¿no? Miren, el rostro es tan sencillo y el cuello. No necesita estar dibujando específicamente cuánto mide del mentón al pecho, ¿no? Igual en este animal, el caballo, el cuello exagerado, que presenta figuras igual, figuras geométricas, que solo lo único que le diferencia es la tonalidad de color. Mire, las manos estiradas completamente, líneas muy pronunciadas, muy rectas, que nosotros podemos observar. Y todo el dibujo se llena. Miren, este foco no es tan complicado hacerlo, es un circo, es como garabatos, le cogen y le hacen rapidito, pero con figuras geométricas. Luego viene la otra imagen. Miren, como podemos observar, también presenta estos aspectos que nosotros podemos ver y ya nos damos a entender que es un hombre y una mujer. Y por los colores como que estuvieran bailando. Miren, aquí se encuentra el rostro, acá también se encuentra el rostro, aquí se encuentra el cuerpo, aquí se encuentra el cuerpo, las piernas, igualmente las piernas aquí, las piernas acá y acá otra persona. Miren, si nosotros analizamos, las manos están aquí, como que estuvieran caminando o bailando. Es muy fácil entender el cubismo, ¿no? Y nosotros observamos, miren, figuras geométricas como el triángulo, triángulos y triángulos. El cuerpo ya no es asimétrico. Si nosotros nos paramos, tenemos esta parte de los hombros que son en forma curvada. Pero acá miren, miren con sus hombros. Los hombros son cuadrados. Hay esa descomplejidad a la hora de realizar. Ya no se acomplejan al crear estas obras. Solo dicen, a ver, que sean figuras geométricas, pero que dé un mensaje, que se pueda entender qué es lo que quiero transmitir. Eso es la función del cubismo. Luego también viene un artista que nosotros tenemos que conocer, que es Oswaldo Guayasamín, pintor y dibujante. Oswaldo Guayasamín nació el 6 de julio de 1919 y murió en otro país, en Estados Unidos, en 1999. Tuvo hermanos, eh, también fue en el periodo arte moderno, cuando estaba modernizando el mundo en sí, las etapas del proceso de evolución.
de la cultura artística, entramos al modernismo y ahí es parte Guayasamín. También recibe un premio de Eugenio Espejo en 1998. Guayasamín ha integrado la fuerza de la temática indígena, porque él tuvo familiares indígenas, sus padres eran indígenas. Es por eso que él empieza a dar un mensaje, porque se daba cuenta que los indígenas eran maltratados, tenían este problema de maltrato en el Ecuador. Entonces, Guayasamín empieza a dar un mensaje y a criticar lo que estaba viviendo la cultura indígena en esa época. Criticaba a los gobernantes, que cómo es posible que el indígena tenga que sufrir, cómo es que es posible que el indígena tenga que estar viviendo eso. El indígena también tiene sus derechos, también siente, también es ser humano, y empieza esta, eh, esta creación. Y empieza por etapas. Como les decía anteriormente, el cubismo tiene etapas. Guayasamín crea la primera, que es el camino del llanto. Como pueden observar, analicemos. Una de las características muy importantes del cubismo es la exageración de las líneas. Miren, miren el cuerpo. Qué tan largas son las piernas. Miren estas manos que le llegan. Qué largura, miren. Miren, y miren la cabecita. No tiene ese canon estético de belleza, que son las 8 cabezas y en Latinoamérica 7 cabezas. Miren, miren. La cabecita es tan pequeña comparado con el cuerpo. Normalmente tendría que tener, tendría que tener 7 cabezas. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 cabezas. Ahí tendría que ser el tamaño si seguimos los cánones estéticos de la belleza, tendría que tener 7 cabezas, pongámosle las 8 cabezas. Hasta ahí tendría que ser con todas las piernas. Pero miren cómo exagera el tamaño de las piernas, el tamaño de la espalda, desde la cadera hasta los hombros. Son muy exageradas, como podemos observar. Entonces, si nosotros analizamos esta obra, nos da a entender, listo, nos da a entender que Guayasamín cumple completamente con con las cualidades, las características específicas del cubismo. Miren, exageración. Luego viene el rostro. Como les decía, el rostro también tiene esta connotación de figuras geométricas. Vamos a mirar. La nariz, miren, los ojos. Miren, el tamaño de los ojos, el tamaño de los pómulos, el tamaño de la frente, el mentón. Si nosotros podemos observar, nuestro mentón abarca gran parte, pero miren cómo lo realiza Goya. Miren cómo se nota estas figuras geométricas. Miren. Ya no son como normalmente nosotros percibimos. Los labios nunca vamos a ver nosotros que son partidos, pero Guayasamín empieza a manifestar esto. Y la primera, el camino llanto. Miren, podemos observar las lágrimas que solo son figuras. Miren. No cumplen una función en sí realista, que nosotros digamos, wow, sí, tienen una forma de otra. Cuando nosotros o vemos arte realista que en verdad se ve lo que nosotros, se plasma lo que verdaderamente se ve, el mismo color, que parecen cosas reales. Pero miren acá, miren el cuello, qué tan delgado es. Entonces, cumple con estos parámetros. Y los colores planos. Pero acá ya también empieza el volumen para que se note los pómulos, empieza también las sombras en la parte de acá, entonces quiere decir que la luz está en la parte de aquí. Vamos a ponerle color amarillo. La luz entra por aquí y esta parte de acá, por ende, sería la oscuridad. Miren, esta parte de aquí, por eso el color es más oscuro, toda esta parte de aquí, el color es más oscuro y acá ya llega la oscuridad. Acá más claro y acá más oscuro. Entonces, el cubismo empieza a trabajar de esta manera, de forma sencilla. Luego viene otro que es la ira. Miren cómo Guayasamín igual transmite la ira. Aquí también vamos a hacer el análisis de la otra. Listo, miren, los dedos. Cómo exagera los dedos, qué tan largos son los dedos, miren. Y también figuras geométricas, miren. Miren, no son como nosotros vemos que las uñas son bien igualitas, que tienen que tener el tamaño de los dedos. Si nosotros podemos observar, miren la cara, qué alargada que es la cara.
la nariz. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que Guayasamín cumple con todas estas técnicas. Y este es el camino del aire, cuando empieza a quejarse por qué el indígena tiene que sufrir, por qué el indígena tiene que transmitir ese sufrimiento. Entonces, Guayasamín se puede transmitir el sufrimiento de la gente. Por eso vemos esas manos y es esa sensación de ira que nosotros podemos observar. Luego acá también viene, miren, cómo ha cambiado la percepción de la realidad. Los dedos, se puede observar los dedos, miren, las manos más alargadas, imagínense en las manos, sobrepasa el rostro. Miren, miren la nariz, exagerada, miren la boca pequeña, los labios pequeñitos, miren, los ojos inmensos, los dedos, las figuras, miren el cuello. Guayasamín empieza esta deformación de la figura humana. Bien. Entonces, Guayasamín cumple con estos parámetros y en estas etapas que Guayasamín interpreta y representa un mensaje en específico que era el sufrimiento de los indígenas, la ira, podemos darnos cuenta que es cubismo por las figuras geométricas. Listo. Luego viene la ternura. Como puedo observar, los mismos parámetros. La cara, los el brazo, los dedos más exagerados, los hombros, las costillas, el rostro, los ojos, la nariz. Podemos ver que son figuras y los colores planos. Miren esta mano, qué larga. Las líneas son las que más llaman la atención en el cubismo, que son muy largas. La mayoría de figuras cubistas tienen estas líneas exageradas, largas. La nariz presenta estas líneas. Miren la boca. Entonces, ese es el cubismo. Y también la ternura, que cuando Guayasamín era el sufrimiento y ese amor que tenían los indígenas hacia los demás. Eso es el cubismo. Entonces, chicos, nos veremos la próxima clase.